Vamos a hablar del tema que nos atañe ahora, por el que que somos tres, ¿vale? Es verdad que mi punto de vista, ya lo he dicho un poco, yo estoy desde Alicante luchando un poco para que el mundo del audiovisual sea reconocido, los productos nacionales, los profesionales sean conocidos, ponerlos en valor y cambiar un poco la perspectiva esta de negativa que tenemos, como que, hablando mal y pronto, el cine español es una mierda. ¿Sabes? Cuando la mayoría de gente no ve el cine español, que como en todas las películas y como en todo, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, pero hay que conocerlo y sobre todo el coste humano, económico y técnico que cuesta hacer una obra audiovisual, ya sea película, serie de televisión o inclusive un cortometraje como lo que acabamos de ver, que han sido 6 meses de trabajo para 4 minutos. ¿Sabes? 6 meses de trabajo para 4 minutos, ¿vale? Entonces, yo le voy a dar primero paso, con permiso de Roberto, le doy primero paso a Rebeca, las mujeres primero, lo siento. No, por favor. Rebeca viene desde la Escuela de Cine de Madrid. ¿Vale? Ella es la coordinadora de la rama de alfabetización audiovisual, ¿vale? Y me parece muy interesante y por eso también quería traerla aquí a Alicante para que contara su experiencia desde Madrid de lo que se está haciendo para alfabetizar audiovisual para los niños, los que no son tan niños y los que quieren ser futuros profesionales dedicados al sector. Entonces, bueno, ahora están realizando una nueva como temporada o etapa y le doy paso a ella para que nos cuente. Y luego, claro, si queréis hacer alguna pregunta, estamos a vuestra disposición porque creo que es lo más interesante y lo más importante. Hola. Pues nada, un placer estar aquí, muchas gracias por invitarnos. Yo trabajo en la ECAM, en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, no somos una institución pública como tal, porque en España, antes lo hablaba con mi compañero aquí en la mesa, no existe una escuela superior de cinematografía audiovisual. En otros países europeos sí existe, pero en España no. Las dos escuelas más importantes que hay, tanto en Cataluña como en Madrid, son fundaciones, por lo tanto, su hoja de ruta, por así decirlo, corresponde a una serie de misiones. Una de las misiones es precisamente lo que tiene que ver con alfabetizar o hacer actividades que promuevan la crítica a la obra audiovisual, sobre todo, y a la comprensión de la narrativa. Cuando se habla de crítica, en realidad los compañeros de por la mañana han hablado precisamente de este tema, alguno de ellos, o lo han mencionado, en la importancia de manejar un lenguaje para, uno, para ser más libre y dos, para poder llegar a conclusiones propias. Sorprende bastante que existiendo en la actualidad, ¿cuántas horas más o menos ve un niño hoy en día en televisión? Unas 3 horas es la media en España. Es uno de los países con mayor tasa de visionado. No existe ningún plan de alfabetización audiovisual que salga de los ministerios, ni del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Cultura. Con este problema nosotros decidimos que como fundación teníamos que comenzar a hacer algo al respecto. A través de distintos profesionales que conocíamos y que hacían actividades en colegios e institutos, nos dimos cuenta que una buena manera de hacerlo sería empezar por el profesorado. Entonces, lo que empezamos a hacer fue formaciones del profesorado en la Comunidad de Madrid. Primero lo hicimos relacionado con idiomas, lenguas extranjeras, por ejemplo francés o inglés o alemán, y en colaboración con los CPRs, que son los centros de formación del profesorado de allí. Ese fue como la primera iniciativa o el primer acercamiento que tuvimos. De ahí, en 3 años, el proyecto ha crecido mucho. Ya no solo hacemos formación de profesorado en Madrid, sino que también lo hemos hecho, por ejemplo, en Gijón, a través del CPR de allí y en colaboración normalmente con festivales de cine. Es decir, aprovechamos que nosotros vamos a tener actividades con un festival, como puede ser, por ejemplo, el Festival de Sevilla, el Festival de Cine Europeo de Sevilla o el Festival Internacional de Gijón, y hacemos formaciones del profesorado y otra serie de actividades que tengan que ver con la alfabetización. Otra rama fundamental son los talleres que impartimos con colegios. ¿Por qué impartimos talleres? Precisamente por el tema que comentaba antes. Existe por así decirlo, un gap, un vacío entre lo que ahora mismo un niño o un adolescente consume
digo consumo porque normalmente lo que hacemos es consumir, tragamos como si lo comiésemos, como si comiésemos cada día una hamburguesa o lo que fuese, nos tragamos todo lo que está en el televisor o lo que está en el cine, pero sin embargo no existe un análisis sobre aquello que vemos. Y por lo tanto, y esta sería la segunda fase, que es lo que comentaba Bea, ahora mismo hay una gran incapacidad para comprender cómo se hace una obra audiovisual, por lo tanto, comprender el valor que tiene una obra audiovisual. Claro, si nosotros como escuela lo que queremos son ciudadanos más libres, con capacidad de pensar, de razonar, y queremos que hagan las mejores películas, ya llegamos con un gap fundamental que es no entender una narrativa audiovisual en cualquiera de sus distintos formatos. Es decir, puede ser un videojuego, puede ser un cortometraje, puede ser un largometraje, puede ser un documental. Con este objetivo, por así decirlo, hemos empezado a hacer talleres. Y en esos talleres lo que hacemos normalmente son análisis de texto, pero a través de obras audiovisuales. Estos talleres son, yo creo que de las cosas más bonitas de mi trabajo. Porque antes le comentaba a mi compañero que es muy independiente, o sea, da igual el origen de ese instituto o de ese colegio. Es decir, la respuesta no depende del nivel socioeconómico que tenga el instituto. Más bien, probablemente es lo contrario. Es decir, normalmente llegan más a la clase de historia que les proponemos, porque son capaces o lo han vivido, ¿no? Normalmente solemos conectar con ellos a través de cortometrajes que tengan temática social. Y normalmente no, siempre cortometrajes que se hayan rodado en la escuela, es decir, los cortometrajes de nuestros alumnos. De tal manera que a lo largo del año estamos haciendo en torno a unos 80, 90 talleres con colegios. No son solo colegios de la Comunidad de Madrid ni institutos de la Comunidad de Madrid, también son colegios e institutos de otras partes de España. Yo creo que de Valencia vienen un par de colegios todos los años, por ejemplo. Y también de Sevilla, Málaga y demás. Es decir, que aprovechan sus excursiones a Madrid pues para ver el Prado y ya aprovechamos y pasan por la escuela de cine. La tercera pata fundamental en nuestra estrategia de alfabetización es la formación o la creación de guías didácticas. Uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo también en la formación del profesorado es que cuando quiere acercarse a guías didácticas que sean, por así decirlo, un paso más, no sobre qué es un plano medio, qué es un plano corto, que algo más, normalmente suelen ser o difíciles de encontrar o están desactualizadas o corresponden a tiempos pasados, es decir, a lo analógico, bueno, están un poco anticuadas, por así decirlo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un trabajo de desarrollar nuevas guías didácticas. ¿Con quién desarrollamos estas guías didácticas? Con profesionales del medio, es decir, con personas especialistas en un determinado tema. Por ejemplo, la primera que hemos hecho es con Fernando Franco. Fernando Franco es ahora mismo uno de los montadores más prestigiosos de España. También es director de cine, también es guionista y productor. Él lo que ha hecho ha sido una guía muy básica sobre lenguaje y montaje audiovisual, de tal manera que un profesor en el aula pueda plantear un programa educativo dentro de su instituto. Es decir, cómo abordar ese lenguaje en mi propia asignatura de comunicación audiovisual o hacerlo de forma transversal, es decir, para un proyecto que sea de ciencias, por ejemplo. En el fondo, lo que buscamos es dar herramientas. La siguiente que estamos desarrollando tiene que ver con el documental, porque una de las cuestiones que vemos que todos los profesores nos preguntan en las formaciones del profesorado es que narrar la historia de su propio centro es una manera de implicar a todo el instituto, es decir, a través del documental. Entonces lo hemos encargado al colectivo Los Hijos, que son antiguos alumnos también de la escuela, y bueno, en breve saldrá, yo creo que en primavera, porque todavía lo están elaborando. Todas estas guías didácticas tienen un taller paralelo, que es el que os he comentado antes, de tal manera que cuando los institutos o colegios vienen, ya han trabajado en el aula con esa guía didáctica y el profesor ya tiene pensado, o profesora, tiene pensado cuál es el recorrido didáctico que quiere hacer con sus alumnos. Y por último, y ya para acabar, otra pata para nosotros fundamental es lo que tiene que ver con ya el proceso quizás más político de todo esto, que es la colaboración entre instituciones. Igual que hoy estamos aquí, vamos a otros festivales a
a contar lo que hacemos, pero no solo a contarlo, sino también a colaborar. Esto quiere decir que, por ejemplo, durante un año hemos estado trabajando con la Academia de Cine y con todas las instituciones o asociaciones que tienen que ver con el sector cinematográfico para poder entregar al Ministerio de Cultura un plan de alfabetización audiovisual. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se haga. Somos el único país europeo que no tiene un plan de alfabetización en las aulas. Eso es un desastre. A nivel educativo es un desastre. Me gusta mucho ver esta mañana gente de robótica, ver gente del mundo del videojuego. Ellos lo tienen mucho más claro y además han sabido llegar mucho más al aula. También porque el negocio que hay detrás del videojuego es mucho mayor, es decir, económico, comparado con la industria del cine. Pero lo que no nos damos cuenta es que el peligro que tiene que un alumno ahora mismo de cuarto de la ESO no sepa discernir entre una fake news y una noticia real es algo que es muy grave. Entonces, esos son un poco nuestros objetivos, y en realidad el objetivo de cualquier fundación que se dedique a lo que estamos haciendo es precisamente educar a ciudadanos libres, y para ello pues tiene que ser a través de la educación audiovisual o en los lenguajes que vayan a utilizar esos jóvenes. Bueno, como hemos visto, uno de los pilares principales son la educación. Eso es un poco el desarrollo de Proyecta también. Después está la familia, involucrar a las familias. Nosotros por eso queremos ser un espacio de convivencia entre el medio educativo y el propio sector audiovisual nacional, entre que los profesionales nos ponemos a la par con los profesores, ¿no?, para ayudarles, porque, como muy bien ha dicho Rebeca, les falta también formación para saber qué paso seguir porque nos falta esa guía de alfabetización audiovisual dentro de las aulas. Ahora vamos a hacer un cambio completamente diferente, no tanto con los más pequeños, sino las personas o los jóvenes, que hay muchos que les encanta el medio audiovisual, que quieren dedicarse a esto y que quieren conocer la profesión. Ellos, entre sus asignaturas, por supuesto, está el tema de la narrativa audiovisual, pero no solo está la parte teórica, también se necesita el proceso técnico de conocer la profesión y dar el salto profesional. Porque es verdad que ahora mismo con la digitalización los medios audiovisuales se han puesto a la mano de cualquier persona y todo el mundo puede decir yo hago una película, pero hacer una película genera o lleva unos procesos que forman parte de una empresa. Y para eso bueno, Roberto está aquí porque él es profesor, él es docente. Bueno, profesor y docente son sinónimos, perdón, que ya se me ha ido. Él es técnico audiovisual también y lleva un montón de años formando a estudiantes de FP para enseñarles cómo funciona, ¿no?, el proceso audiovisual, hasta que un día decidió junto con sus alumnos el hacer una película, que es la película con la que vamos a cerrar el día de hoy, que es San Felices. Entonces quiero que nos cuente un poco cómo ha sido el proceso, qué han aprendido los chavales y bueno, ahora todo el protagonismo es para Roberto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por invitarme a presentar el proyecto aquí en este foro tan interesante en Alicante. Y me gustaría empezar contando cómo es el proyecto, pero para que mejor se entienda lo que voy a hacer, porque tiene sentido si reconocemos alguna imagen ya al mismo tiempo que yo vaya hablando. Me gustaría poner un making of de cómo está hecho, para que veáis también el perfil del alumno, cómo son a nivel de edad y demás. Yo, si no importa la organización, yo me conecto. Sí, claro, sí. Vale. Yo soy la organización también, te doy permiso. Me conecto aquí y el audio. ¿No es un HDMI? Sí, HDMI. Y el audio lo quito de aquí. No, el audio me han dicho que estaba aquí. Pues estaba aquí, pero ¿se lo han llevado? Sí, se lo han llevado. Me han dicho que era mejor conectarlo abajo. ¿Hay alguien? Hola. Me habéis dicho que conectar aquí el audio. ¿Sí que te sale ya la imagen? No. Pues precisamente he subido a conectarlo arriba y me han dicho que... ¿Hay alguien arriba que nos pueda...?
¿El técnico de...? ¿Me llamáis a Jorge, por favor, Maika? ¿Qué? Bueno, si no, mientras Sí, me si van tú quieres, diciendo, pues mientras vas arranco. comentando. Si encuentro dónde está el cable, enseguida lo Yo es que creo que se lo han lo llevado. conecto Yo creo que se lo pero han llevado. se lo han llevado. Es un cable que sube y baja, sí, ya lo he visto antes, que estaba aquí, pero bueno. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, mientras arranco. Yo doy clase en un instituto de formación profesional de Madrid. Ahora concretamente estoy en un instituto que se llama Puerta Bonita, pero este proyecto nace en uno donde he estado... Gracias. Ahí la tienes. Nace en un instituto en la zona sur, en un barrio que se llama, bueno, en Usera, en un instituto que comparte ESO, bachillerato y FP. La formación profesional que tenemos allí es ciclo formativo de grado medio de laboratorio fotoquímico, que luego se cambió a lo que se llama ahora ciclo formativo de video DJ y sonido, y ciclo formativo de grado superior de imagen y sonido, de cámara, edición, etcétera. Vale, pues ya cuando... Yo creo que lo puedes poner. Bueno, cambiáis el... Bueno, en el año 2013, al terminar el curso, un grupo de alumnos me proponen colaborar en un proyecto mayor que las prácticas que hacemos habitualmente, que son, bueno, pues cortometrajes, reportajes, videoclip, etcétera, y nos planteamos hacer un largometraje, entendiendo que era un proyecto de dedicación a largo plazo y con necesidades técnicas superiores a las que trabajábamos habitualmente. La verdad es que cuando planteamos el proyecto, el centro lo acogió con mucho interés, se incluyó en el proceso educativo de ciclo, participaron mucho las APAs, el grupo de teatro del barrio, asociaciones de vecinos, etcétera. Hicimos un proyecto más bueno, integrador a nivel de comunidad, tanto educativa como social. Nos ha llevado 4 años, hacerlo prácticamente 4 años y medio. Acabamos de estrenar la película en el Palacio de la Prensa en Madrid, está en cines a través de la plataforma Sprendly y dentro de muy poquito con Aula Film, con sus unidades didácticas. Y es una película de largometraje hecha exclusiva, vamos, yo dirijo el proyecto junto con una compañera de otro instituto donde tenían ciclo formativo grado superior de producción de cine y espectáculos. En ese instituto, en otra parte de Madrid. Pues sí, ese ordenador no va. No conseguimos la clase. Bueno, pues si tienes internet, no. Sí, tengo internet. Perfecto, gracias. Si pones San Felices la película, te lo agradezco. sanfeliceslapelícula.com y se pone el tráiler. Vemos el tráiler y el making of, un poco para entender el nivel de producción que exigíamos. ¿Cómo surge el proyecto? Como San Felices la película. San Felices la película. ¿Tienes San Felices la película? Todo junto, San Felices la... Bueno. Vale. Ahí está. Bueno, San Feliz... No, eso es... Ya no estáis los primeros, Susan. No, bueno... Si bajas un poquito, ver making of primero, si queremos, y apagamos las luces, por favor, y lo vemos. No os levantéis porque no estamos en... Ver making of. Para que entendamos un poquito cuál es la mecánica de producción que hace. No os quitéis, si estamos por... ¿Así? No, pero así, no Vale. te preocupes.
Esto es un poco resumen imágenes de días de rodaje a lo largo de un año y medio. El diseño de la producción es una película de largometraje, dura 100 minutos, un guión con 30 localizaciones distintas, 22 personajes, demasiado, pensándolo desde después, demasiado sofisticado y complejo para, bueno, para la idea que manejabas en un principio. Por eso se nos fue de las manos tanto en costes de producción, de planteamiento de producción, como en tiempos de gestión. Vemos un poquito el tráiler, si sirve de avance para animaros después por si queréis ver la película, también para ver un poco qué tipo de calidad de imagen y de resultado final estábamos buscando. ¿Podemos apagar las luces? Gracias. Bueno, Elena, pues tengo que decirle que ha tenido usted otra embolia. Son frecuentes las recaídas en este tipo de enfermedad. La recuperación es prácticamente nula y la esperanza de vida es muy limitada. ¿Qué tal tu vieja, Manu? Tiene paralizada toda la parte derecha. La cara, la boca. Apenas puede mover el brazo y la pierna de ese lado. Pero es que no soporto bañarla, no soporto cuando se le cae la baba y tengo que limpiarla. Es que, joder, no puedo sentirme así. No quiero sentirme así, tío. ¿Sabes cuál es la solución que tengo que hacer? Ponerme a trabajar para pagar el centro de día. Esa es la solución. Jamás, ¿entiendes? Nadie me va a tratar como a un trasto viejo inservible. Hueles a granja. Eres la más valiente y la persona que más admiro del mundo. Y vas a salir de esta. ¿Es ese? Sí, ese es. Madre mía. ¿Qué ha pasado en la escuela? Cerraron. Ahora ya desde primaria tienen que ir a agregar. ¿Qué signo del zodíaco es? Soy Aries. A ver si me acuerdo, Aries. Mal. Vamos para allá. Ahora mire usted por la lupita, gaja. Y la última vez que estuve fue con él. El día que eché aquí sus cenizas, supe que Juan ya nunca abandonaría este lugar. Bueno, me parecía importante que viéramos antes unas imágenes de los chicos y chicas trabajando y un poco cómo hemos querido tratar el look final de la película y un poco los procesos de acabado, porque es importante, como profesor de tecnología que soy, que, bueno, pues que entendierais que para nosotros este proyecto surge como, tanto para Tania Jiménez, la profesora de producción, y para mí surge como que tenemos la necesidad de explicar a los alumnos que esto es una profesión, requiere un esfuerzo, un sacrificio, un tesón, y que nosotros estábamos acostumbrados a ver a los chicos en el aula que llegan ya con sus cámaras digitales, que todo el mundo tiene unas herramientas para grabar imagen y sonido, se echan a la calle, un poco, lo digo con todo el cariño, de cualquier forma, sin ideas preconcebidas, sin permisos, casi sin guión incluso,
Y nos daba pena porque pensábamos que nuestra misión como profesores de formación profesional es poner en valor la profesión. Y solamente entendiendo que para hacer una película hace falta mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho conocimiento, mucha metodología, herramientas y demás, solamente haciéndoles pasar por todo el proceso de una manera arreglada, es decir, haciendo empresa, contratando actores, pagando seguridad social, haciendo retenciones de IRPF, pagando IVA, solicitando las cosas por escrito, plan de prevención de riesgos laborales, en fin, todas las cosas que explicamos en la teoría en el aula, nos parecía importante que la conocieran para que entendieran que esto es una profesión, que yo un poco, estando en total acuerdo con todo lo que ha contado Rebeca respecto a la alfabetización audiovisual, me parece también importante que entendamos que luego el hacer películas que sea cosa de gente que sea profesional y pueda vivir de esto, porque nosotros en el aula vemos muchas veces que ellos dicen, no, yo lo que quiero es contar historias y luego ya trabajaré donde mi padre o ya miraré a ver qué es lo que viviré de otra cosa o tendré un empleo. Y entonces es un poco curioso y extraño que nosotros nos llamemos formación profesional y que ellos piensen que luego tienen que buscarse un segundo empleo para hacer las cosas que les gusta, que es la videocreación y el arte, como si estuvieran reñidas, como si no se pudiera vivir de esto. Y nuestra misión era que entendieran que solamente respetando la industria y respetando a los profesionales que hay en ella y respetando el cine español y entendiendo todo el valor añadido que tiene una producción audiovisual en cuanto a necesidades de procedimientos y de recursos, pues era importante gestionarlo de esa forma. Sí nos hemos adecuado a procesos de producción un poco más al uso de ahora, aunque efectivamente les quitamos de la cabeza también toda la idea del crowdfunding, que es pan para hoy y hambre para mañana. El crowdfunding al final son los abuelos, los padres, son los reyes. Porque tu círculo de crowdfunding es tu círculo. Si levantáramos una cámara en plano cenital arriba del mundo, el crowdfunding es tu barrio, tus vecinos de abajo, tu familia y tal. Y esto no genera empleo, no genera riqueza, no genera industria. Y entonces, desde nuestro punto de vista, entendemos que hay otras mecánicas de producción que son la empresa. La película no ha tenido ninguna ayuda institucional, ni se ha pedido, ni se ha solicitado, ni subvenciones, ni nada, porque la forma fiscal que tuvimos que hacer para hacer la producción fue una entidad no lucrativa, no una sociedad anónima o una sociedad limitada, porque, bueno, aunque la Dirección General de Cine, el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales exige esa forma legal para hacer producción en España, pues entendemos que ellos aún así han pasado por todos los procedimientos. Se ha buscado financiación, se ha buscado sponsorización, se ha pedido un crédito personal, se está pagando un crédito a un banco para terminar la película, como cualquier otra empresa de cualquier sector, y ahora estamos con la necesidad, obviamente, porque hemos querido estar en el juego de la producción reglada, de buscar nuestros huecos en las salas de cine. Antes de ayer llenamos una sala en Valencia, en los cines Babel, la semana que viene está en Sevilla, en los Nervión, lleva 2 semanas en Soria, bueno, allí jugamos en casa porque los pueblos donde rodamos son de allí. Estamos ahora tratando de tener nuestro DVD o Blu-ray también para hacer distribución, con una unidad didáctica, porque los temas transversales, si habéis intuido un poquito en el tráiler, pues la relación de un hijo con una madre, la que tiene que ayudar, una enferma terminal, la vuelta al pueblo, la vuelta a la naturaleza, qué hacemos con nuestros mayores, un poco cómo quedan los recursos en comarcas desfavorecidas, en zonas despobladas. Bueno, en fin, tiene mucha temática que podéis indagar en la página web si os interesa. Y luego también contar que a nivel de producción hemos podido participar en una cosa muy interesante, que son Work in Progress. Hemos asistido a 2 festivales de cine, uno en Argentina y otro en Holanda, y hemos ganado los 2 premios en cada uno de estos 2 festivales, donde nosotros fuimos con el proyecto, un teaser, un avance montado de lo poquito que teníamos grabado, y allí, pues, en conversaciones con productores de estos países, hemos conseguido hacer la postproducción digital de imagen en Ámsterdam, unos estudios donde nos han hecho todo el conformado de imagen, efectos visuales,
audiovisuales, masterización, todo para tener unos niveles de calidad estándar como los que piden los cines, las salas comerciales de pantalla grande, y también hemos hecho toda la postproducción de sonido en Venezuela, en unos estudios Dolby 5.1, y en Londres la grabación de músicas. Allí donde hemos llamado y hemos enseñado el proyecto con el ideario, que por tiempo no voy a poner, en la web está todo el proyecto, todos los documentos que hemos ido aportando cada año, todos los procesos en un cronograma que, bueno, pues que es muy interesante para aquellos que queráis ver cuáles son todos los procesos de la producción desde que surge la idea y se escribe el guión hasta el final. A cualquiera que mandábamos el dossier, que está incluido en la página web con toda la mecánica de producción, los costes y demás, a cualquiera que le mandábamos le interesaba el proyecto, quería formar parte de él por innovador y curioso, y sobre todo también por el respeto que poníamos nosotros en la profesión, y que entendían que la película pues tenía ese valor añadido. Se dio la casualidad también, nosotros hicimos una canción original, escribimos una canción original para la película, y se nos ocurrió mandársela porque pensábamos que la voz para esa canción, la mejor voz que podía haber era la de Ana Belén. Conseguimos el correo electrónico, lo mandamos y nos dio un sí prácticamente de un día para otro, y grabamos con ella una canción en un estudio de postproducción donde, bueno, pues donde se han puesto también a disposición, facilitándonos presupuestos más accesibles para un proyecto no lucrativo, y bueno, y sobre todo finalmente que los chicos y chicas que han participado han entendido que hay que respetar la industria y que es importante no que todos... sí que todos tengamos alfabetización audiovisual y que sepamos, todo el público sepa entender y leer los distintos niveles de iconicidad o de lectura que tiene una película, pero que no es necesario que todo el mundo haga películas. No, claro, no. Claro. Y que sí se exprese, que utilice el vídeo como medio de expresión. Pero igual que no todos debemos ser mecánicos, o todos no debemos ser panaderos, o todos no debemos ser lo que sea, yo creo que hay que poner en valor también la profesión y los costes simplemente físicos y artísticos que Claro, tiene no, un hombre, proyecto los como que este. decidimos completamente dedicarnos a esto, que intentemos hacerlo lo mejor posible, teniendo en cuenta las dificultades propias que tiene este país. Entonces, pues bueno, eso es lo que queremos, y sobre todo para los futuros, la gente que realmente se lanza, ¿no?, a estudiar, ya sea el FP o sea el grado en comunicación audiovisual, que tenga esa perspectiva de decir, voy a poder dedicarme a esto, o yo quiero dedicarme a esto, que no tenga, como tú bien has dicho, el decir, bueno, voy a estudiar esto porque es lo que me gusta, pero luego ya a ver si me meto en la empresa de mi padre o me meto en cualquier otro... En un trabajo, que dicen. En un trabajo, porque como al si final, esto no lo fuera, ¿no? Al final hay que pagar las facturas y hay que hacer esto. Te quería comentar, Rebeca, ¿vale? Porque es verdad que nos has contado todo el proceso que hacéis de alfabetización audiovisual para los menores, pero creo, no sé si me equivoco, si no me corriges, que en verano también hacéis cosas para no ya tanto los que van a estudiar, que van con los colegios, sino de forma individual, los padres que están interesados puedan llevar a sus hijos a que conozcan el audiovisual, porque entiendo que están implicados y les gustaría que sus hijos conocieran la alfabetización audiovisual, porque es una actividad pues como los que van a aprender cualquier otra cosa, ¿no? Que en verano, que se van de granja a escuela o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, si nos puedes contar algo de esto, por si alguien está interesado y todo esto, pues sí, pues claro. A ver, en verano hacemos un campamento urbano desde hace 2 años. Empezó pues como un experimento también, porque desde el punto de vista organizativo necesitábamos asesoría de educadores y expertos en pedagogía. Después de 2 años de laboratorio, este año ya tenemos por así decirlo, un programa educativo con pedagogos detrás, y lo que hemos hecho son 3 itinerarios formativos. Empezamos a los 8 años hasta los 10, luego de los 11 a los 13 y de los 14 a los 17. El primero se llama Jugando a hacer cine, y en realidad lo que hacemos es jugar con la excusa del audiovisual, pero el objetivo no es hacer un cortometraje, el objetivo es conocer el lenguaje audiovisual a través del juego.
En el segundo caso, ya se lo llamamos jóvenes cineastas, ahí ya sí que empiezan a iniciarse lo que es contar historias a través del audiovisual, y lo que hacemos son semanas temáticas, es decir, igual la primera semana es ciencia ficción, la segunda es terror, que esa siempre es un éxito, les encantan los maquillajes y demás. Otra que, si no me equivoco, es ciencia ficción, animación, que también tiene mucho éxito. Normalmente lo que hacemos son o plastilina y stop motion, sí, normalmente por temas de costes, porque es lo más barato al final para hacer en el aula y no se van a poder aprender a hacer malla tampoco. Y el último es quizás el que sí que ya estaríamos hablando de una producción, bueno, pues lo que se parece más a las formaciones que ya tenemos, ¿no?, en diplomatura, posgrado o cursos intensivos, que es la otra parte ya profesional de la escuela, ¿no? En ese campamento se llama Mi Primera Película. Entonces lo que van a hacer va a ser todo el proceso de producción de una película, o sea, de un cortometraje, aunque igual al final sale un mediometraje o un largo, a lo largo de un verano. Entonces, la primera semana es el guión, la segunda se dedica ya a la preproducción, la tercera es producción en sí, o creo que eso es la segunda más bien, la tercera es el rodaje, la cuarta es el montaje y la quinta es todo lo asociado a una producción, pero que no se ve tanto. Por ejemplo, hacer el making of, decidir el cartel, decidir cuáles van a ser la forma de comunicar esa película, es decir, todas las fases, de tal manera que al final el alumnado, por un lado, se acerca al audiovisual, pero que esté adaptado a su edad, porque un niño pequeño, pues un niño o una niña que tenga 8 años, uno no tiene ni la paciencia, ni está en ese momento a nivel maduro como para ponerse a rodar, porque al final lo que ven es un juego. Entonces, esos son ahora mismo el programa que tenemos para el próximo año, o sea, para este verano. Lo normal es que la gente que lo curse sea gente cercana, porque tiene que ir todos los días. Lo que sí estamos haciendo son... ¿Más o menos cuánta gente suelen ser? A lo largo del verano, unos 200 niños. Bueno, pues 200 niños interesados es algo para... Unos 200 niños. Estamos pensando quizás ya hacerlo también en versión invierno, es decir, hacerlo los fines de semana. Luego hacemos cursos para in company, es decir, empresas que, por ejemplo, deciden que quieren que normalmente, claro, suelen ser empresas de audiovisual, que quieren que sus hijos ofertar a sus empleados un taller o una serie de actividades vinculadas con el audiovisual. Por ejemplo, con la Fundación SGAE siempre hacemos una serie de cursos para los empleados, ¿no? Y normalmente pues suele ir en la misma línea. De hecho, se suele hacer en paralelo normalmente. Y esa sería, bueno, pues la parte que... Lo que pasa que ahí, claro, esos no son cursos gratuitos, porque los profesores son profesionales en activo del audiovisual, pero que normalmente han estudiado el CAP o bien son maestros, porque estudiaron cine en la propia escuela hace años, pero luego se especializaron y son maestros de primaria. Entonces, claro, esos profesores, volvemos a lo de antes. En la escuela un profesor tiene un buen salario, pero es que es un profesional del medio, tiene que tenerlo. Lo que sí es cierto que la matrícula está bastante subvencionada. Y luego este año hemos sacado becas a talento para las personas o las familias que no tengan recursos económicos para que puedan cursarlos. Igual que el resto de cursos. Y se hace todo en la ECAM, ¿no? En la propia ECAM. Sí, todo en la ECAM. Vale. Roberto, te quería comentar, ¿no? Porque has estado comentando todo el proceso de creación de tu película, ¿vale? ¿Cómo se involucraron profesionales, porque hay también algún profesional ahí, y también saber la edad de los chicos, porque creo que eran estudiantes y estudiantes los que conformaron el equipo. Entonces, ¿cómo fue un poco el vínculo, ¿no?, entre los que se supone que estaban estudiando, que todavía no estaban moldeados del todo, a otros que ya estaban y que entiendo que ya habían tenido su primer principio profesional, o por lo menos lo habían intentado? Bueno... ¿Cómo se aglutina todo, ¿no? Profesionales, estudiantes, gente que ya contestar un poco, primero corregir, bueno, me resulta un poco extraño lo de tu película, porque como es tan colaborativa, es un poco, o sea, únicamente he dirigido el proyecto y al final la dirección de la parte técnica de la película. Claro, pero te digo tu película porque eres el único que está aquí de tu película. No era una corrección, era un comentario solamente, porque además tiene que ver con la pregunta en sí. A ver,
ellos sugieren cuando acaba el curso, bueno, un grupo de alumnos, de muy pocos, o sea, los 12 que terminaron, que promocionaron el curso, que era un ciclo formativo de grado superior, ya eran en segundo, y en segundo, pues, es decir, hay menos gente en matrícula que en primero, promocionan unos 12 o 13. Entonces, un número de ellos, que eran 6, concretamente la mitad, plantean hacer algo, o sea, hacer una película, un largometraje. ¿Un cortometraje no se les ocurrió? No, porque cortometrajes ya forman parte de la práctica de la escuela. Entonces, ellos querían, bueno, coincidió que eran unos años en los que había más problema en estar en el sector. Nosotros, vamos, la escuela garantiza un módulo, es práctica de formación en el centro de trabajo, la FCT, y todos habían pasado por ese módulo, habían estado en televisiones, en productoras, en tal, pero bueno, terminaban la FCT las 380 horas y ellos volvían, digamos, a la calle, por decirlo de alguna forma. Entonces, ellos nos estuvimos trabajando en el verano un poco en el proyecto. En el momento que ellos lo pusieron en las redes sociales, como en el instituto teníamos una asociación de exalumnos, que era simplemente, pues más o menos comunicar cada uno qué vida llevaba, dónde estaba, pero que no tenía más actividad, pues fue muy fácil conseguir que ellos hicieran un equipo de 30 personas y plantearan las cuestiones técnicas. Al principio, bueno, no llegaba a 30, eran 22 personas al principio. ¿Qué ocurrió? Y ahora me corrijo con el tema de cooperativa, colectivo y demás, que ellos mismos se dieron cuenta y tardamos varios meses. Bueno, terminamos hasta el principio del curso siguiente, ya con alumnos nuevos, pues, cruzó todo el verano sin saber qué es lo que querían rodar, cuál era el argumento, el género, si era comedia, si era drama, si iba a ser una película de terror, un documental o incluso un género que ellos hablan mucho, que es el género tontunada. Pues, ¿Ese género qué es? Del cual, evidentemente, pues yo me hubiera desvinculado. No, eso es lo que decíamos de, bueno, ir haciendo cosas que ya saldrán, que luego un buen montador lo pega, le pone una música de otro y ya parece que se hace, ¿no? Entonces, bien, se dio la circunstancia, después de trabajar de manera colectiva, casi asamblearia, en echar ideas a una mesa para hacer un guión, se dieron cuenta que esta profesión está inventada hace mucho tiempo y hay una profesión que se llama guionista. Y que un guionista, aunque en televisión trabajan en colectivos, guionistas junior, senior y más, en cine la idea, el argumento, el desarrollo de la película nace de la inspiración digamos, el planteamiento, voy a decirlo, unipersonal. Es muy difícil jugar a eso de la tormenta de ideas y escribir una película con cosas muy de todos, ¿no? Entonces yo les puse en contacto con un exalumno del año 2006, Miguel Muñoz, que vive aquí en Alicante desde hace mucho tiempo y que es bueno, pues para mí un perfil de guionista muy interesante, que había sido alumno mío y al acabar el curso en el 2006 me había planteado la necesidad de experimentar en un guión a lo largo del verano, que después le debía corregir. Ese guión es El germen de San Felices. Yo, en aquella época, para quitármelo un poco de encima, le di dos ideas que habían surgido bueno, que a las dos habían ocurrido en mi vida personal y que son un poco el eje transversal de todo el argumento que gira luego, que él creó y creó para la película. Mi madre era maestra. Cuando mi madre nos iba a enseñar a leer a mis hermanos y a mí de pequeños, ya sabíamos leer porque era una época en la que ella nos llevaba en un canastillo a la escuela, era maestra rural, y a base de oír las canciones de A de Araña, de Elefante y de Iglesia y eso, cuando nos ponía a leer, nosotros ya no sabíamos leer, pero nos sabíamos un poco las tal. Le di esta idea y luego ocurrió en mi vida profesional. Yo estuve grabando durante mucho tiempo, vídeo industrial, institucional, corporativos y demás, y una vez en un pueblo, en la provincia de Soria, me llamaron me citaron en un pueblo muy pequeñín, ahí habéis visto una imagen de un coche llegando a ese pueblo, me llamaron para grabar unas imágenes de unos centros de interpretación que estaban haciendo y me citaron en el teleclub del pueblo. Cuando llegué allí me pareció sorprendente, incluso miré a ver si había alguna cámara oculta, que toda la gente, ancianos, gente mayor y tal, que estaba allí jugando a las cartas, tenía conversación de estrellas.
de estrellas, pero conversación, digamos, de cierto nivel, al menos para mí que no sé nada de astronomía ni tenía ni idea. Me llamó la atención y resulta que cuando vino el alcalde y nos llevó a un sitio a empezar a grabar imágenes para, bueno, de promoción de la comarca y tal, acaban de terminar un observatorio astronómico porque resulta que en ese pueblo alguien había dicho que era un sitio donde menor contaminación lumínica de Europa, y con eso de los fondos LEADER y los PRODE y los FEDER Plus y estas cosas de la Unión Europea, pues habían reconstruido una torre de un castillete y lo habían reconstruido, habían hecho un observatorio astronómico con una casa rural. Entonces le di estas dos ideas a Miguel para quitármelo de encima y me vino con un pedazo de historia transversal que unía todo y tal, que bueno, pues que ahí se quedó. Era un desarrollo de casi 50 páginas, se quedó ahí y entonces les puse en contacto a Miguel con este grupo de alumnos, todos leyeron el desarrollo y de ahí escribieron el guión que parte de aquí. Es un poco, bueno, pues una anécdota ahí que ¿Y cómo decidieron? Yo hago producción, yo hago sonido, yo hago realización. No, los perfiles estaban claros. O sea, a ver, afortunadamente esas decisiones las tomaban ellos sabiendo los perfiles que les habían gustado a lo largo de 2 años de curso. Porque nosotros en el ciclo de imágenes, imagen, iluminación, nosotros damos iluminación plató, iluminación de televisión, iluminación de cine, hay también sonido, unos módulos específicos de sonido. Lo que no teníamos en nuestro instituto era producción y montaje, o sea, es imagen, iluminación, cámara, sonido y montaje. Eso es el ciclo formativo, 2 años. Y ahí los perfiles profesionales son esos. Y entonces, a lo largo de 2 años, cada uno ya sabe en qué aspecto. De hecho, nuestros alumnos luego son los aspirantes que tenéis en la escuela a las especializaciones que hacéis allí, digamos, ya en grado. Entonces, cada uno ya sabía... No hay cambio de última hora, ¿no? Bueno, sí, porque para lo que vino bien, empezamos muchos y acabaron menos. Vino bien para muchos para saber qué es lo que no querían ser de mayores. Ajá. Porque Algunos se cayeron por el camino entonces. Muchísimos. Gente que entendía que, bueno, que es eso de madrugar, que es eso de salir a las 6 de la mañana a grabar imágenes de amanecer. Hubo una época, nosotros empezamos el rodaje con la parte más feliz. Empezamos en un rodaje en un mes de junio y empezamos de localizaciones exteriores y viajando. Entonces ahí no faltaba nadie, autobús, casa rural, jaja, jeje, ir a pueblos, muchos exteriores, plurito al lado de una cámara, tal, eso lo digo con el mayor de los cariños. Pero cuando ya empezó interiores, invierno, frío, lluvia, calle, tal, pues había mucha gente que desaparecía en combate. Profe, que es que este fin de semana tengo judo, profe, que es que tal. Y entonces el rodaje, además, el diseño de producción no lo recomiendo obviamente para nadie, porque ha sido 1 año y medio de rodaje, 1 año y medio donde estamos encantadísimos y agradecidos con los actores, los protagonistas, porque durante 1 año y medio han mantenido su perfil de peinado, de aspecto y tal, y nos han dedicado durante 1 año y medio, incluidas una Semana Santa completa y unas Navidades completas, todo su tiempo. Pero bueno, ahí estamos recogiendo premios. Esta semana nos han nominado en el Festival de Palm Springs, en California, mejor dirección, mejor montaje, mejor guión, mejor actriz y actriz protagonista y actor protagonista. Tengo 5 nominaciones, que el día 20 es ¿Lo sabremos? Sí, el día 20 lo sabremos. Está yendo a festivales y está gustando. Hemos tenido nominaciones, premios y sobre todo muchos comentarios muy, muy buenos y positivos de ese perfil de público que las salas han dejado un poco fuera. Que no es el público, no es una obra comercial para nada. No, la obra es comercial. Estaría mal que yo dijera que no es comercial. Es una película que tiene trama, que está, lo digo con el mayor de las... Es ficción. Que está bien contada, que funciona muy bien a nivel narrativo, que está bien interpretada y tal. El asunto es que no es una historia que esté en salas de centros comerciales. Que no es de palomitas, ¿no? Como sí, se dice, que no es de palomitas para desconectar. Los mayores comentarios son de gente de 55, 60, 65, 70,
porque está yendo mucha gente mayor a verla un poco porque, bueno, pues nosotros estamos haciendo, hemos vuelto a aquello que había antes que era el boca-oído y mimamos un poco las proyecciones, hacemos una proyección y damos un tiempo. Ahora empezaremos en los cines Renoir en Madrid, en la Plaza de los Cubos, miércoles sí, miércoles no, miércoles sí, tendremos 15 días para que esa gente que la ha visto, si es que sigue gustando o les parece bien, pues llamen a sus vecinos, a sus compañeros y tal, y es la única manera que tenemos de un trabajo. Sí. Cuidan claro, efectivamente, al decir antes comercial, bueno, pues como cualquier otra película, yo siempre digo lo mismo, no es ni mejor ni peor que otras películas de cine. Lo que sí tiene que algunas veces, bueno, pues la gente se extraña, es el valor ese añadido de cómo está hecho, por quién está hecho y quién está detrás, el colectivo que hay de chicos y chicas que bueno, pues que han aportado talento y tiempo para hacerla. Muy profesional, además. Entonces, algunas veces nos dicen, no digáis que está hecha por alumnos porque es como que echa para atrás, pero luego la ves y dices, joder, pues si no lo contara, digo, es que si no lo contáramos no tendría sentido. Claro. Porque la esencia de la película es precisamente por quién está hecha y cómo está hecha. Y bueno, tuvimos nuestro momento de gloria el 17 de enero, llenamos el Palacio de la Prensa, las 3 salas las llenamos de público. Bueno, fue un momento maravilloso, feliz. Después de casi 5 años, pues compartimos con familiares, amigos, compañeros, profesores que hacía ya mucho tiempo que no veíamos y demás, los 100 minutos que duró la peli, y fue realmente emocionante. Se dio una casualidad también el día de antes en Soria. Han inaugurado el ayuntamiento unos cines, bueno, 2 salitas pequeñas de 50 butacas, porque Soria no tenía, Soria, la ciudad, la capital, no tenía cines y eso, y coincidió que lo inauguraban con campeones en una sala, iba el ministro de Cultura, directora general del ICA, y el ayuntamiento programó la nuestra ese mismo día al lado y nos dio mucha difusión a nivel de medios, que nos ha facilitado hacer un dossier de prensa que, bueno, pues que nos acompaña y nos ayuda también a eso. Estamos ahora para ver si dentro de 2 semanas y media, 3 a lo sumo, la ponemos en Kinépolis aquí, a través de Screenly, que es una plataforma que, bueno, pues que pone en contacto películas como esta con cines que entre semana están vacíos, porque ni siquiera entre semana va a esas películas de palomitas. Claro, y en Kinépolis, ¿en qué día de la semana os lo van a programar? Pues nos van a decir de lunes a jueves a las 8:30. De lunes a jueves, o sea, va a estar... De lunes a jueves a las 8:30, que es los días que la sala, sí, en convenio con Screenly, puede no poner una de las películas de mayores. Pues estaremos atentos para difundirlo, sí, todo eso, nos lo sí. dices. Quería haceros una pregunta a los dos, ¿vale? Vinculado un poco al tema que habéis abordado, ¿vale? Y es el hecho de que no hay, vamos, que el Ministerio de Cultura y que el ICA no hay una implementación del proceso de alfabetización audiovisual, pero quería saber, los profesionales ¿se involucran? ¿Les interesa este tema? Sí. Si consideráis que el tema de decir, ostras, ¿vamos a ir nosotros también a las aulas? Sí, sí, y de hecho hay muchas experiencias y varios proyectos a nivel español que llevan bastantes años, en el cual, como el nuestro, son los profesionales los que imparten los distintos talleres. Y una cosa que has dicho, hay una institución dentro del Ministerio, que es el ICA, que sí que quiere que se haga un plan de alfabetización. De hecho, dentro de las conversaciones y del libro marco que hemos creado en colaboración con la Academia de Cine de España, a la que organiza los Goya, vamos, básicamente, la única que hay, está dentro del ICA, igual que cualquier institución, como están los productores, como están los distribuidores. Si en realidad lo que se ha hecho ha sido llegar a un acuerdo de cómo se debe dar una licencia educativa y cómo se debe hacer un despliegue de fondos, medios y a nivel de programa en las distintas comunidades autónomas. Entonces el ICA estaba, y no solo estaba, sino que es probablemente una de las instituciones que más ha colaborado dentro de los distintos acuerdos y sobre todo de llamamiento a otras asociaciones como puede ser los productores, al cual hay que pagarles sus obras, porque ese es otro problema. Queremos que los jóvenes no descarguen películas, que por suerte cada vez es menor, pero volvemos a ver antes, no saben lo que cuesta hacer una película. Entonces muchas veces nos damos cuenta que la clase de talleres que hacemos les sirve para darse cuenta del sudor
y de los recursos económicos que conlleva hacer una producción. De tal manera que antes de volver a dar la descarga a una película se lo piensan más. Sí. Claro. Eso es así. Sí, no, yo únicamente por completar eso. Sí. Uno de los comentarios que más oímos cuando los chicos empezaron a trabajar en la película y a mover focos, y a mover grupos electrógenos, y a subir y bajar escaleras con furgonetas cargadas de herramientas y demás, el comentario más común era: profe, el cine no es caro, la taquilla no es cara, hay que pagar, porque con lo que cuesta hacer cada segundo de imagen es muy importante. A nosotros también nos ayudó en el proyecto, digamos, dándonos fuerza e ilusión y pensando y diciendo que era un proyecto que iba a tener valor por ellos. Fue la Dirección General de Cine. A través de nosotros fuimos a la Secretaría de Estado de Cultura, nos derivó a Susana de la Sierra, que era entonces directora general del ICA, le llevamos el dossier y dijo: hacer esta película y luego enseñarla, y sobre todo si os queda bien y demás, porque es una buena manera de precisamente llegar a la conclusión de antes. Si me permites, una puntita sobre una cosa que he dicho antes, que me he dejado sobre el tema del guión y el argumento. No tenía sentido decir lo de que nos enseñó a leer mi madre y demás sin haber terminado la frase. A mi madre le dio una embolia y luego fuimos mis hermanos y yo los que nos dedicamos un tiempo, casi un año, a enseñar a escribir y a leer a mi madre. O sea que fue un poco la anécdota que antes no la he contado bien, y si no se quedaba un poco sin sentido. Disculpadme. No, y bueno, en la razón de lo que estábamos comentando también me gustaría comentar, porque sí que es verdad que la labor de Aula Corto es interesante, vinculada al cortometraje, pero tenemos otro problema que tenemos importante, que creo que Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía, compra obras para que los centros educativos puedan visionarlos, porque sí que es verdad que nosotros estamos teniendo suerte en Proyecta, el hecho de llevamos a los coles, llevamos obras audiovisuales, pero nosotros abonamos, dentro del festival pagamos estas obras, que por otro lado no sería posible si no se pagaran, porque no hay esa conciencia, ¿no? Se compra el DVD y ya dices, venga, que ponemos el DVD. Y también hay que concienciar sobre este tema, y el hecho de que se debe de también invertir una partida económica, ¿no?, para el hecho de decir, vale, se van a proyectar obras, sean españolas o sean de otros países, porque hay películas a nivel didácticas que son muy interesantes, que vienen de otros países, pero es que no es comprar un DVD y ponerlo en el centro educativo, es que hay que pagar cada proyección que se hace, y esa labor también como que es importante y que no se está trabajando, o por lo menos no hay una conciencia por parte de los profesores, y no sé si lo habéis visto y de alguna forma se ha tratado en algún momento. Sí que la hay. O sea, ¿Cómo romper ese vacío, ¿no? Es decir, en realidad no hay ningún vacío. En España existe una fórmula para ver cine legal en el aula, solo que, de nuevo, como no hay un plan de alfabetización, el profesor está un poco perdido a nivel de qué hacer. Claro. La manera de hacerlo es muy básica. Todos los años, Ejeda y las grandes medios sacan, por así decirlo, grandes y no tan grandes, bueno, los productores de este país sacan un listado de películas, que son aproximadamente unas 5.000 películas, que tienen la licencia... Son poquitos, ¿no? Sí, que tienen una licencia educativa. Es decir, que tienen un coste que sería el de la copia. ¿Vale? Entonces, si tú... ¿Cuánto es el coste de la copia, para que los compañeros lo sepan? La coste de la copia es un DVD físico, por ejemplo. Sí, pues entre 7 euros, 5, 7... Un DVD, un Blu-ray... Si es una película de este año o del año pasado que ya está en catálogo, pues a lo mejor son 11 euros. Sí, por así. Entonces, todas las películas que estén dentro de ese programa tú las puedes utilizar, siempre y cuando llegues a un acuerdo con los productores, es decir, firmes que vas a utilizar esa licencia educativa. Sin fin lucrativo. Eso es, que es para que tú trabajes en el aula. Eso se puede hacer. Hay muchos colegios que lo hacen. ¿Pero se compra la película normal en un centro comercial? Sí, ellos lo único que piden es que esa copia sea legal. De hecho, con que esté en Filmin y tú pagues Filmin, vale. Es decir, si un instituto decide que quiere poner películas de Filmin o de Netflix, pero Netflix es una plataforma que no vamos a encontrar normalmente, no hay nada esa clase de cine, que algunas quizás sí, cuidado, serviría. Entonces, ¿cuál es el problema? Que normalmente para el centro, o sea, para los profesores, explicarle esto, que me ha costado explicaroslo aquí, imagínate cuando el profesor de
comunicación audiovisual, que otro problema que no hemos hablado aquí es que no está dentro de, o sea, la alfabetización visual no está dentro de las aulas de primaria o secundaria, excepto a través de una optativa de la rama de Bellas Artes del bachillerato. Quiero decir que hasta bachillerato nadie es capaz de ver o de analizar el lenguaje audiovisual. Si hubiese algún profesor que quisiese utilizar el audiovisual en el aula y se informa al respecto, imagínate intentar explicarle a ese director de estudios o directora que quiere hacer algo a través de una cosa que se llama licencia, o sea, es un lío. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado intentando hacer? Llegar a un acuerdo para que Egeda permita un conjunto de películas a un coste mucho menor. Es decir, no me acuerdo cuánto había salido al final, pero es un coste que es muy admisible. un euro aula, centro, año. No, es más bajo todavía. O sea, el acuerdo que hemos hecho con el último acuerdo es más bajo, porque vale. un euro, o sea, la puja que teníamos con Egeda precisamente este tema. Un Pues nada, euro, me un lo euro diréis aula. para comentarlo por aquí, porque yo, ¿sabes? Claro, todo lo que pueda hacer me mira, parece hace- súper importante. Pero el acuerdo que estoy diciendo es un acuerdo a través de la mesa de trabajo de la academia. No es que sea un acuerdo legal en la actualidad. En la actualidad es el que está diciendo él. ¿Esto qué supone? Que existe una diferenciación muy grande entre varias cosas. Rural y ciudad, colegios ricos, colegios pobres. Sí. Entonces, no nos vale. Claro, no vale. Sí. Ese era el problema, que esa Pero fórmula sobre no todo nos vale. lo más importante de todo es que en los centros llegaran a entender que las películas se proyectan, ni se pasan, ni se echan, ni Claro. mucho menos se tiran. Yo durante una época participé del mantenimiento del salón de actos en un instituto donde estaba, que había eso y bachillerato, y yo era el encargado de que funcionara la técnica de proyección del salón de actos y venía el profesor o profesora con la mejor de las intenciones del mundo, con una película descargada, me decía, he tenido a mi chico trabajando en la mula toda la noche, la mula, el emule de la Sí, época, y a ver si me puedes poner esta película. Digo, ¿esto dónde viene? Un USB. El niño del pijama de rayas. Porque es que voy a hablar, porque el tema que trato en la clase de tal es este y tal. Y entonces se ponía una descarga de 340 por 280 con unos píxeles así de grandes, una película que sonaba en mono mal, el sonido era horroroso, que apenas se veía y se partía la proyección en 3 momentos de una semana o de 2 semanas porque las clases eran de 50 minutos y tenían que bajar, incorporarse, sentarse. Y yo decía, yo soy un niño de estos y no quiero ir al cine nunca. Quiero decir, si aprendo que el cine es esto, sí. No quiero ir nunca al cine. No, pero lo están comentando, ¿eh? Yo estoy preguntando y no me gusta el cine. Entonces en esa época ya estaba Filmin y Filmin era tan sencillo como marcar desde el teléfono de jefatura de estudios 902 tal y el código de la película que elegías. Esa llamada costaba 0,80 euros y tú ya podías ver en calidad HD la proyección de la película que habías elegido, desde cine español e iberoamericano, obviamente, pero con una transversalidad de contenidos muy importante. Y de esa forma, bueno, pues un profesor puede ponerse en unidades didácticas, unidades de trabajo, títulos de película que ya además vienen con su soporte PDF de qué hablar, qué comentar, qué rellenar con los alumnos, una ficha didáctica, un comentario de texto, etcétera. Y eso, bueno, pues no puede ser más barato que la propia copia física de 7 euros para hacer una proyección para 50 personas. O sea, que de algún momento, de alguna manera eso tiene que revertir en la propia industria cinematográfica. Claro, pero la comunicación, es que creo que tenemos un problema de comunicación igual que de difusión cuando vamos al cine. ¿Qué película vamos a ver? Hay películas españolas que es que no se ven porque nadie sabe que se estrena tal película, como no sea un Campeones o algo que vengan detrás las grandes televisiones, ¿sabes? O sea, es el problema que no está generalizado esa información para que los profesores lo conozcan y puedan hacer uso de ella. ¿Sabes? El desconocimiento es lo que toca, ¿no? Que la gente está diciendo, ay, me la descargo porque es súper interesante. De hecho, hay mucha gente que nos dice, ostras, está ya en YouTube, se puede ver ya en YouTube, hoy que la voy a usar en el aula. Pero claro, puesta por alguien que no es el dueño, a trozos, en fragmentos cortados, a una resolución nefasta. Claro. Y hacemos poco favor a sí, por supuesto, a la industria. Y sobre todo es lo que está comentando, que yo le pregunto a los chicos, oye, ¿os gusta ir al cine? Y todo el mundo me dice que no. De hecho, esta semana poniendo los cortos decían, es que los cortos son muy largos. Y había un corto de 4 minutos que era el mío. Y que si eso ya era muy largo, bueno, pues es que ya no... Pero es que eso también yo también les entiendo.
entiendo, porque las nuevas generaciones vienen del mundo Instagram y todo es 30 segundos. Ya. O sea, quiero decir, también eso es una de las cosas que tenemos que ir nosotros cambiando. Sí, por supuesto. Que entender por qué esa persona joven nos dice que es muy largo. Por eso hay que trabajar el audiovisual. Claro, por supuesto. Ellos. Tenemos que controlarlo muchísimo, Claro. porque también se están perdiendo el cine clásico de toda la vida que... Y empezar a poner hacer edificios de cines nuevos con las pantallas así, Claro, verticales. en vertical. Sí. Porque, Sí. es decir, que Nosotros ya hacemos toca. trabajos en talleres sobre cine vertical porque la narrativa es totalmente distinta. Claro, sí. De hecho, hay empresas que por branding content empiezan a hacerlo también así porque es una forma de llegar. Nosotros a través de las redes sociales de la escuela todo es vertical. Poner los ordenadores... Claro. Claro. Sí. Nosotros en ese sentido, nuestro granito de arena ha sido crear un blog con la Academia de Cine dentro del diario.es, dentro de una sección que se llama el Diario de la Educación, donde vamos subiendo distintos materiales para profesores y uno de ellos, de hecho una entrada es cómo ver una película legal en el aula. O sea, cómo legalizar esa exhibición. Hay varias fórmulas. La que yo he dicho es una, pero hay otras más. Hay Sí, otras, porque por está ejemplo, Aulafilm también, que no lo hemos claro, comentado. está Aulafilm. En nuestro caso, todas las que estamos diciendo no son iniciativas, por así decirlo, privadas. Porque Aulafilm es genial. Y están es genial. Están las productoras. Warner, Sony, Claro. Bellavista. Bueno, en realidad lo que pasa es una iniciativa que crearon las espigadoras, con la cual tú pagas por ver una X cosas, o sea, el centro paga. Lo que estamos hablando aquí es o bien una propuesta de que sea algo recíproco o bien que se marque dentro de la licencia educativa, es decir, de la licencia educativa que se ha acordado a nivel sectorial y demás. En el futuro yo espero que el trabajo que hemos hecho con la Academia de Cine se implante a nivel ministerial y que esa licencia educativa sea pagada a través de las consejerías. Eso sería Sí, como se paga otro tipo de formación. Básicamente porque a nivel de costes, de verdad, es absurdo. O sea, quiero decir, a nivel de costes de cuánto costaría un plan de alfabetización en España, a nivel, por ejemplo, de contenidos, estamos hablando de costes muy, muy bajos, que si se comparan con partidas presupuestarias destinadas a otra clase de formación en el aula, te puedo asegurar que es ridícula. De tal manera que el motivo económico no puede ser. Por eso era tan importante hacer ese trabajo y llegar a ese acuerdo. Pero entonces nos meteríamos entonces en la cuestión política, que políticamente a lo mejor no interesa el tema de fomentar el juicio crítico de los alumnos y que seamos, ¿sabes? O sea, es una opinión así personal, que seamos todos borregos y más borregos. Bueno, con respecto a... No, porque es verdad que ahora mismo se están llevando los fake o noticias falsas y hay un gran desglose o tratamiento. Y es verdad que inclusive hay veces que a nosotros mismos nos la pegan. O sea, que nosotros caemos también y sabemos alfabetización audiovisual y es como, a ver esto. Y luego te das cuenta y digo, ostras, que es un fake. Pero que a nosotros también nos lo meten y llevamos trabajando en el medio un montón de tiempo. Entonces, bueno, hay que plantearse también qué tipo de sociedad queremos y qué queremos conseguir nosotros como ciudadanos y con respecto al resto del mundo o al resto de países, ¿no? En un momento cada vez más globalizado, ¿no? O sea... Y bueno, yo quería daros paso a vosotros por si queréis hacer algún tipo de pregunta y después vamos a ver la proyección, por supuesto, de San Felices, que la hemos traído en exclusiva porque consideramos que dentro de Proyecta era importante poder tener esta película, el verla, el trabajarla y el que los propios compañeros la conocieran, los estudiantes, o sea que tenéis que parar la realización, ¿vale? Ahora es vuestro momento para ver San Felices. Y bueno, primero algún tipo de pregunta y si no, pues pasamos al tema de la proyección. Pero bueno, espero que os haya gustado la charla. Hemos abordado un poco por encima la importancia de la alfabetización audiovisual desde Proyecta o desde Mediterráneo Audiovisual. Es un poco de nuestros objetivos, de nuestros pilares y por lo que estamos trabajando, a pesar de que el día de hoy haya sido un poco desafortunado y no hayamos tenido el público que nos hubiera gustado tener, porque pensamos que lo que estamos haciendo es importante, aunque parece ser que no interesa mucho. No, hombre, no, seguro que interesa. O no lo hemos comunicado bien, no lo sé. Es que esto es... Alicante es que es como un submundo dentro del mundo. Se dice que en Murcia no se hacen las pruebas para cuando van a meter o introducir un nuevo producto, y Alicante es como también... Sería como una especie de pruebas. Si en Alicante hay éxito, va a funcionar en toda España. Si aquí no hay éxito, pues no hay nada que hacer. No sé, o sea, ¿de verdad queréis hacer algún tipo de pregunta? ¿Es vuestro paso? ¿Lucre? Sí, simplemente corroborar lo que estáis diciendo. Hace falta
tanta la alfabetización en las aulas? Precisamente por todo lo que estáis diciendo ahora. El medio audiovisual es un medio muy potente en todos los sentidos y sobre todo cuando se hace cine de tipo social, en ese sentido. Lo que comentaba Roberto también, ¿no? Roberto, sí. Hace falta que se respete la profesión en ese sentido, porque hay mucho trabajo detrás y entonces hay que llegar a que se entienda eso. Y a veces es desesperanzador ver, pues como estás diciendo tú, que esto esté vacío, pero bueno, yo pienso que hay que seguir con el mensaje, porque realmente estamos en el camino, en ese sentido. No sé. Siempre vamos a ver, esto es la implicación de todos, ¿no? O sea, por eso yo también nosotros o desde la asociación nos lanzamos a hacer Proyecta porque lo creíamos necesarios. Sí que es verdad que eso no lo hemos comentado, que hay una gran diferencia entre unas comunidades autónomas y otras. Si vosotros os movéis en Andalucía, creo que son los más activos, que más han introducido el tema de la alfabetización audiovisual dentro de sus aulas. Yo creo que es Cataluña. Sí, bueno, que es que Cataluña es como que de las grandes, ¿no? Iba a decir, sí. Pero que luego Andalucía está muy bien. Sí. Claro, Andalucía, dentro de las que no es Cataluña, que no es Madrid, ¿sabes? Es la que está haciendo un trabajo más importante. El hecho de que la Junta de Andalucía compre películas y se las traslade a los profesores, ¿no? Que hay una convocatoria de X películas que se van a poder ver este año donde se hace referencia a las películas andaluzas. ¿Sabes? El hecho de que se vea cine propio de donde estamos, ¿no? Que eso es muy, muy importante. Galicia es verdad que también se ha creado una escuela ahora para chavales. Empieza a introducirse, hay muchos profesionales que están implicados, que lo ven importante, pero claro, chocamos también el hecho de decir, vas a un centro, vas a un esto y es como decir, sí, puedes venir, pero no tengo dinero para pagarte. Entonces hay que intentar buscar, y ahí es el apoyo público el que puede de alguna forma mostrar la diferencia, ¿no? De determinar, mira, existe estos, hay estas herramientas, podéis usar estas herramientas y vamos a usarlos todos en conjunto. Y sobre todo, algo que a mí me ha llamado mucho la atención esta semana que he estado yendo por los colegios, el hecho de que cuando se intenta implementar el mundo de la alfabetización audiovisual como una actividad extraescolar, se ve como un juego, pero yo, por ejemplo, eso sí que no tengo la opinión, me puede rebatir, por supuesto. Me parece bien el hecho de que se actúe como un juego, pero que cuando los niños se ponen a formular o a hacer obras audiovisuales, que intenten seguir las pautas mínimas de alfabetización audiovisual. No se pongan a grabar... Sí, claro, tienen que ser. Claro, no, pero ese es el contraste que yo he notado, ¿no? Porque nosotros es verdad que nos lanzamos a hacer un concurso cada año, llevamos 3 años ya, generamos unas fichas, porque es verdad que es imposible ir a todos los centros, que decimos, mira, de aquí podéis descargaros música libre. Hay un plano, ¿sabes? Empezamos con un plano general, plano de situación, luego nos vamos a un plano medio, luego, ¿sabes? Un poco el recorrido, y que luego lo ves, lo das, se lo dices a los profesores, y luego... aparte de que el sonido no funciona bien, pero bueno, esos son los elementos que la tecnología no está al alcance, pero ves que es eso que están contando y es que están moviendo como si fuera un móvil y es como, Dios mío, ¿sabes? Es la gran lucha y es el miedo que me está dando a mí, un poco me está provocando esto de decir, ostras, que las aulas quieren, pero como no haya una persona, un formador que sepa... Siempre tiene que haber un formador. Claro. Por eso la importancia de la formación del profesorado. Claro. Y el problema es cuando el formador no sabe lo que tiene que hacer. Claro, sí. Que o no controla ese lenguaje. Claro, sí. Lo igual lo controla a nivel usuario, a nivel crítico, claro. a nivel tal, pero no a nivel de vamos a hacer una obra audiovisual. Claro. Eso es muy distinto. Pues es un poco el contraste, ¿no? Y todo el trabajo que hay que hacer y todo lo importante de hacer y bueno, y este tipo de cosas que bueno,
que consideramos necesarias. Y a mí me gustaría un poco, ahora voy a esto, la opinión de alguno de los chicos, no sé si hay alguno de los chicos que han hecho prácticas hoy, un poco que cuenten la experiencia del día de hoy, porque ellos han estado trabajando todo el día. Raúl, como estás ahí, la pregunta va a ir para ti, dirigida especialmente, lo siento, te ha tocado. Fabiola, un poco el tema de, pues cuéntanos un poco cuál ha sido vuestra conclusión del día de hoy, aunque ahora vais a tener lo de ver la película de San Felices. A mí me ha faltado gente, principalmente, porque yo creo que se han hecho cosas muy interesantes y que podrían interesar sobre todo a los niños. Han venido ha habido 2 stands de universidades y no ha habido gente que le pudiese interesar. Y la verdad es que ha sido una pena. Las charlas han estado muy bien, me han parecido súper interesantes, pero si no llega la comunicación, espero que luego los vídeos sí que lleguen. Pero ¿cuál es tu experiencia personal por tu trabajo hecho aquí en el día de hoy, ¿no? O sea, un poco, ¿sabes? Hablando ya no de lo que ha pasado, que somos conscientes de ello, sino tu experiencia personal en el hecho de decir, vale, yo estoy estudiando, bueno, él está estudiando grado en comunicación audiovisual en la Universidad Miguel Hernández de Elche, ¿vale? Es la única universidad pública en la que se estudia el grado en comunicación audiovisual, no tenemos escuela. Luego la mayoría se suben para Madrid para irse con vosotros para especializarse. Pues es un poco eso, tu experiencia, ¿no? Como la oportunidad de poder hacer prácticas en una situación real, un momento real, ¿sabes? De cara a los compañeros, las personas que han venido. Hombre, te prepara para realmente lo que es el trabajo. Ya sea multicámara, rodaje, cualquier experiencia siempre es buena. Aprendes a usar el equipo, aprendes a tener soltura, fluidez. Y aprender, yo creo que si quieres ser bueno en algo, sin el aprendizaje no vas a ningún sitio. Perfecto. Pues vamos a hacer un parón de 5 minutos, si os parece, y ponemos la película. Sí, claro, por eso. Vamos a lanzar desde arriba. Si alguien puede... Sí, bueno, si alguien quiere hacer una pregunta. Sí. Varias personas quieren decir algo importante en ese momento. Te lo digo porque yo tengo pérdida auditiva y estoy con el volumen para arriba, para abajo y es que me pierdo muchísima historia de la película. Bueno, por el motivo de estar... Sí, vamos a ver, ahora es verdad que hay un proceso importante, además del tema del control del sonido, el tema de que se están haciendo importantes adaptaciones, o se está exigiendo, por lo menos nosotros en el Instituto Valenciano de Cultura, nos piden la audiodescripción, ¿vale? Y la aplicación... no sé cómo se llama la otra tecnología, nos lo están exigiendo ya, pero porque, vamos a ver, la diversidad nos estamos haciendo conscientes de la diversidad que hay, que antes no se tenía tanto en cuenta. Entonces nos estamos adaptando también a este tipo de necesidades personales de cada individuo. Entonces, por ejemplo, las plataformas, tú te vas a Netflix y puedes elegir si los quieres ver en versión original o con subtítulos o incluso en otros idiomas. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que la tecnología, el hecho de, en la situación en la que estamos, os está dando unas posibilidades que hace unos años eran impensables. Bueno, pero... Y ahora... Me gustaría... Sí, claro. Discúlpame, te entiendo perfectamente. Yo creo que no se trata de dar la opción de momento de subtitular, sino de que el asunto, a mí me pasa. Entran músicas, entran efectos de sonido, tienes que bajar volumen, si no bajas volumen pierdes todo. Central. Todos los sistemas que hay de compresión y de descompresión de ficheros, de audio follow video, todos los sistemas de emisión en streaming, en compresiones de audio vídeo para plataformas que, bueno, pues que vemos online, porque me imagino que estás viendo la televisión directamente a través de la red o de internet, no de radiofrecuencia tradicional o TDT, vienen ya con cierta malicia para tener que decodificar en el menú de
sistema de sonido, la posibilidad de que tú pases por caja y compres una barra de sonido donde en el centro tiene los diálogos y en los laterales te venga todo lo demás, y cuando suena una explosión tú oigas perfectamente el susurro de un te quiero que están diciendo los actores, los personajes. Claro. Eso yo creo que también hay cierta malicia en todo el sistema de filtrajes de audio por las compresiones que tienen la... Yo no sé si es un tema de malicia. Lo que sí sé es que ahora a nivel profesional se trabaja con un sistema que está pasando mucho, que me imagino que habrá ese interés, porque al final las patentes y los sistemas tienen sus intereses luego de equipos. Pero, por ejemplo, no sé si habéis visto las series en Movistar, alguna serie de Movistar últimamente. Ellos han tenido problemas precisamente con esto, porque ha evolucionado el sistema de postproducción de sonido, ahora se trabaja con una nueva gama que se llama Dolby Atmos, que lo que hace luego en sala es, como si tú no tienes Dolby Atmos en tu casa, cosa que es bastante habitual, porque estamos hablando de un sistema de recepción que puede costar unos 1.200 euros, y de ahí para arriba estamos hablando que lo que hace, cuando tú lo intentas ver en un aparato normal, es te empasta todos los sonidos, de tal manera que parece que está hasta roto el sonido. Luego, ¿qué problemas tenemos en las salas comerciales? Bueno, que no todas las salas comerciales están precisamente adaptadas o digitalizadas, o incluso, fijaros lo que os voy a decir, que estén actualizadas. Digitalizadas sí, porque ya solo es digital, pero que no están actualizadas. Entonces, el sonido en España a nivel de sala es un problema, excepto los grandes Kinépolis, que eso lo tiene súper claro, o salas que verdaderamente cuidan mucho el producto. Pero normalmente la exhibición en España es muy deficitaria a nivel sonido. ¿Cuál es para mí una de las conclusiones que tenemos que aprender a nivel con respecto al extranjero? En el extranjero muchísimo, bueno, aparte de que no se dobla, que eso también que no se dobla, es que en cualquier sala que tú vayas a ir siempre hay subtitulado, siempre es una norma. Todos los que vemos cine en versión original ya estamos súper acostumbrados, de tal manera que a mí hasta en algunas películas, que si el sonido o la proyección no va a ser buena, prefiero que me pongas el subtítulo, aunque me moleste en pantalla, pero por lo menos me entero de lo que está pasando. Vale. Entonces tienes toda la razón. Es así. Tienes que ir al Kinépolis, al cine, para que no tengas ese problema. Aquí tenemos uno. Gracias a Dios que en Alicante tenemos un Kinépolis. ¿Ah, sí? Qué guay. Sí. No sé si alguna pregunta más, ¿no? Pues para eso hacemos un parón de 5 minutos, ¿vale? Y nos ponemos la película y la disfrutamos todo. Gracias.